señora Ana luce sus medallas, se llamaba aquella obra. La señora Ana Yusil. ¿Muchas medallas? No sé cuántas te habrás ganado, Anita. Muchísimas. Te de escuchamos, plástico Ana. En la escuela. Vamos a escuchar hoy a un joven que tiene una profesión extraña para la Argentina, a pesar de que la palabra es muy común. Es geógrafo. Y hace un rato, hablando con el doctor Andrés Barsky, doctor en geografía, experto en agricultura periurbana y en otras agriculturas raras de la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo en la papa y en la batata, le preguntaba cuántos geógrafos hay en la Argentina y me dijo no llegan a 1000. ¿No es increíble una materia que estudiamos desde el secundario, desde la primaria, secundario? Sin embargo, Andrés, ¿estás ahí? Hola. Hola. Hola Andrés. ¿Cómo estás? Andrés es docente en las universidades de General Sarmiento, Lanús y 3 de Febrero, es doctor por la Universidad de Barcelona y viene dedicándose a estas cosas que consumimos todos los días, pero que para poder pensarlas y mirarlas hacia el futuro, parece que se necesita de especialistas que piensen en ellas, ¿no? ¿Qué tal, Andrés? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué decimos de esto, de la llamada agricultura periurbana y el futuro? Bueno, Ana, el tema es muy complejo, tiene diversas cuestiones involucradas, porque la cuestión de fondo tiene que ver con que hoy en día, no solo en la región metropolitana de Buenos Aires, sino en muchas ciudades del mundo, te diría que incluso en los países más desarrollados, el avance no planificado y no controlado de la ciudad sobre los cinturones productivos es un problema de carácter mundial. Es decir, lo que está pasando es que la ciudad avanza a través de countries, barrios cerrados, parques industriales, asentamientos de todo tipo, y va avanzando sobre unidades ambientales muy valiosas y sobre espacios productivos muy valiosos, espacios ambientales como humedales, cabeceras de cuencas de los ríos, y bueno, cinturones verdes productivos como los que estudio yo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el capital inmobiliario al que se está refiriendo, entre otros, avanzara sobre nuestro cinturón? A ver un ejemplo concreto. No, bueno, la cuestión de fondo es que nosotros tuvimos un cinturón productivo coherente en el territorio, coherente quiere decir continuo, hasta aproximadamente 40 años atrás. Por ejemplo, todo lo que es la zona de Pilar, Escobar, Exaltación de la Cruz, y Luján hacia el oeste, etcétera. Bueno, está el avance del capital inmobiliario que va fraccionando, que va insularizando los cinturones productivos y se van perdiendo tierras muy valiosas de la pampa ondulada que son para producción y para esta agricultura de cercanías, es decir, lo que comemos todos los días, las verduras que comemos todos los días en nuestra mesa, de los cuales el cinturón productivo aporta aproximadamente un 30%. Es una agricultura de cercanía, una agricultura estratégica. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Exaltación de la Cruz ya tenés que ir a buscar lechuga, tomate, brócoli, lo que comemos todos los días al kilómetro 100. Es decir, tenemos que cruzar toda la región metropolitana hasta el kilómetro 100 para encontrar los productos básicos de la mesa de todos los días. Andrés, ¿cuál es el kilómetro 100? Y el kilómetro 100 es aproximadamente en Parada Robles, en Exaltación de la Cruz, cerca de Capilla del Señor. ¿Y eso qué implica? A ver, en economía, en costumbres. Y bueno, eso implica que hay un avance de la ciudad sobre los mejores suelos de la pampa ondulada, sin control alguno, y eso hace que vos vayas, digamos, disolviendo el cinturón productivo, insularizándolo, y hace que vos tengas que gastar en transporte, en un montón de costos asociados a buscar las verduras mucho más lejos y a regiones muy lejanas. ¿Vamos a terminar como Venezuela, que tiene que importar verduras? Bueno, no a ese nivel porque la Argentina es un país muy extenso y porque, bueno, Argentina tiene zonas muy especializadas. Vos el tomate lo podés traer también de Corrientes, de Mendoza, de Salta, etcétera. Pero más allá de eso, la cuestión de fondo es que en muchos cinturones productivos que rodean a las principales ciudades del país, te diría en todos, están en peligro. Es decir, es una agricultura estratégica que da empleo, y que digamos, su principal virtud es estar cerca de la ciudad y ahorrar un montón de costos de transporte, y bueno, eso genera un perjuicio muy grande el no tener los cinturones productivos alrededor de la ciudad. Y además, la cuestión también pasa porque se va, en el caso de una región metropolitana como la nuestra, el campo cada vez nos queda más lejos, incluso en un sentido simbólico, es decir, vos a un chico del colegio o de la escuela, decís, bueno, vamos a hacer una salida de campo y vamos a ver un horticultor donde está cultivando verduras, y tenés que viajar 80 o 100 kilómetros. Escúchame, ¿qué pasa con la papa y la batata de la cual vos
sos tan experto y con los No, bolivianos en ese esa sentido, zona? bueno, son producciones más extensivas, esas son producciones muy especializadas y esas están muy localizadas, digamos. Esas son, las estudié en otro momento y no tienen que ver tanto con el periurbano. Vos tenés zonas como Balcarce muy especializadas en papa y tenés zonas de como San Pedro o Córdoba que están especializadas en batata. El caso de San Pedro sí, por ejemplo, están en conflicto el avance de la soja que se está comiendo el cinturón frutícola y hortícola de San Pedro. Ese problema también lo tenés en San Pedro, por ejemplo, el avance de la agricultura más extensiva que está avanzando sobre producciones tradicionales. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer para cuidar nuestra agricultura, para no tener que como te decía perder recién, tiempo? en el caso de la agricultura periurbana, que es un poco lo que estamos definiendo, bueno, hay un tema bastante complejo porque esto también remite a una discusión dentro de los urbanistas y del urbanismo, es decir, nos falta una ley de suelo urbanizable. La ley 8912 de la provincia de Buenos Aires es una ley que ya está bastante quedada en el tiempo. Nos falta, por ejemplo, autoridades de suelos, autoridades de tierras, por ejemplo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, debería tener algo que decir cada vez que un country se ubica sobre los mejores suelos de la pampa ondulada. Entonces, nos faltan autoridades de tierra, nos falta coordinación entre distintos niveles del Estado para que el avance no controlado, no planificado de la ciudad deje de comerse no solamente los cinturones productivos, sino también esto que yo te decía, los humedales, las cuencas hidrográficas que tienen cabeceras muy valiosas. Tenemos mucho por delante para luchar entonces y seguir estudiando. Sí, claro que sí, es un problema de ordenamiento territorial muy complejo, porque finalmente hace al modelo de urbanización que estamos teniendo. ¿Tendría que haber más geógrafos? Nota que queda para otro domingo. Necesitamos muchos especialistas en ordenamiento territorial y necesitamos sobre todo que también el poder político, ha habido una serie de políticas en la última década, como la inauguración de la Agencia Experimental INTA-AMBA, especializada en agricultura periurbana, el Programa Nacional de Agricultura Periurbana, es decir, el Estado ha tenido una serie de políticas buscando preservar esta agricultura alrededor de las ciudades. No es que el Estado no ha hecho nada, pero necesitamos que el Estado tenga menos fraccionamiento en su accionar, porque el Estado es una maquinaria muy compleja también, ¿no es cierto? Tiene distintos niveles. Tiempo que nos corre. Nosotros tenemos un régimen federal que es muy complejo, necesitamos autoridades de coordinación metropolitana en el tema de los suelos. Nos corre el tiempo, Andrés, muchísimas gracias y recordamos entonces para aquellos que somos amantes de la geografía, que ¿dónde podríamos leer algo de todo esto, de la geografía y del campo? La página que yo tengo todas mis publicaciones online para quienes interesen los temas, se llama GeoRed. Muy bien. Ustedes googlean GeoRed en el Google y van directamente a la página, ponen publicaciones y pueden bajar todas las publicaciones sobre este tema de ordenamiento territorial en Gracias, Andrés Barsky. Seguiremos charlando, tenemos mucho para hablar y para hacer. Bueno, cómo no. Estación Futuro. Hecho en Argentina y en la radio pública.